¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Les saluda Héctor Sánchez. Feliz principio de semana para todos. El abreboca de las informaciones lo hacemos a través de los titulares. En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Jair Bolsonaro deroga medida que suspendía contratos de trabajo de los brasileños por 4 meses. Y en contexto vamos a revisar los planes de privatización sobre las empresas estatales y la entrega de recursos naturales que pretenden llevar a cabo el gobierno de facto de Bolivia. Y en Estados Unidos, la población sin techo de California es una de las más vulnerables al coronavirus, el COVID-19. En Economía 360 le contamos los detalles. Entramos de inmediato en materia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, derogó este lunes la medida provisoria que suspendía los contratos de trabajo de los brasileños por 4 meses sin remuneraciones de salario. En principio, la medida permitía el recorte de 25% del salario sin precisar reducción de la jornada. Asimismo, preveía acuerdos individuales entre el patrón y el trabajador por encima de la ley laboral, es decir, el empleado dejaría de trabajar y el empleador no estaría obligado a pagar el salario. La medida iba a tener validez por 60 días, teniendo en cuenta el periodo de calamidad pública por el nuevo coronavirus, y en ese mismo tiempo se debía tener la aprobación por el Congreso. En Brasil, una encuesta del Instituto de Opinión Datafolha reveló que el 48% de los brasileños define como mala o pésima la gestión del presidente Jair Bolsonaro en medio de esta crisis del coronavirus, particularmente en la ciudad de Sao Paulo, que viene siendo la más afectada por esta pandemia. Y las organizaciones sociales de Paraguay le pidieron al gobierno suspender el aumento de las tarifas e impuestos ante las parálisis económicas. Más detalles a continuación. A pesar de las consecuencias económicas y sociales que ya genera la llegada al Uruguay del coronavirus COVID-19, el gobierno de Luis Lacalle Pou mantiene la idea de aumentar las tarifas y los impuestos a partir del 1 de abril. Ante esta situación, diversas organizaciones sociales se reunieron y emitieron un comunicado donde exigieron que el gobierno frene el tarifazo y regule los precios de la canasta sanitaria básica para que sea accesible a toda la población. El hecho, obviamente, de pedir al Poder Ejecutivo y al Gobierno Nacional que se encargue y que, obviamente, en esta situación tan compleja donde hay un envío de trabajadores al seguro de paro, el hecho de seguir con el aumento de las tarifas públicas pareció un poco complejo y bastante desalentador para nuestros compañeros y compañeras que se han comunicado en las últimas horas con nosotros. Pero la respuesta del gobierno fue lapidaria. A pesar de la cuasi paralización de la actividad económica, con miles de trabajadores viendo peligrar sus fuentes de ingreso y una devaluación que ya alcanzó el 20% desde el 1 de marzo, el Ejecutivo ratificó el aumento de tarifas en un promedio de 10%. Además, aumentará el IVA de 18 a 20% para todas las compras con tarjeta de débito. En una situación de crisis como la actual, donde por ejemplo tenemos miles de trabajadores de la economía informal que hoy en día no pueden llevar la comida a su casa porque no pueden trabajar, la gastronomía que está viviendo esos problemas, el turismo que se cae a pedazos, bueno, me parece que la insensibilidad del gobierno frente a esto ha sido atroz. La Central de Trabajadores, las cooperativas de viviendas, los estudiantes universitarios y colectivos feministas plantearon una serie de soluciones para los sectores de la población que se encuentran más expuestos a los efectos de esta situación sanitaria. A estos planteos se sumó el izquierdista Frente Amplio, que pidió elaborar un gran acuerdo nacional que permita salir de esta crisis. Entre otras medidas, planteó una renta básica para los sectores de la economía informal. Gente que o que trabaja en la informalidad o que tiene trabajo
por la cuenta, y que depende de la demanda de la población, un sanitario, un plomero, un vendedor, ¿no? O sea que obviamente todos esos han caído sustantivamente, entonces allí también hay que ir por el lado de la protección social con el ingreso garantido. Las organizaciones sociales y políticas plantearon que se ayude a las familias con mayor vulnerabilidad social, que se profundice en mecanismos que amplíen las políticas sociales, que se regulen los precios de la canasta sanitaria, que no se ejecuten cortes de servicio por falta de pago y suspender desalojos, entre otras medidas. Por ahora, el recientemente estrenado gobierno de Luis Lacalle Pou hace oídos sordos. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y las autoridades de salud de Paraguay garantizarán un medicamento que podría ser efectivo contra el nuevo coronavirus. Las acciones fueron acordadas entre el Gobierno Nacional y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica. Se trata de la provisión de hidrocloroquina, que es un medicamento con un principio activo que tiene resultados alentadores en el tratamiento para combatir el COVID-19. Actualmente el sector salud y farmacéutico tienen disponibles los tratamientos para 52.000 personas, pero prevén aumentar la capacidad a 145.000 en los próximos 45 días. En Paraguay ya son 22 los casos positivos de COVID-19, de los cuales 2 están en estado delicado y hay reportes de una persona fallecida. Y en Ecuador las autoridades anunciaron un monto presupuestario para atender la emergencia generada por el COVID-19. El recién designado ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, garantizó este 23 de marzo recursos por un monto de $120 millones, insumos que serán necesarios para enfrentar esta emergencia sanitaria. El funcionario descartó la versión de su antecesora en el cargo, Catalina Andra Muñoz, quien en su carta de renuncia dirigida al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lamentó que no haya recursos suficientes para atender la pandemia en el país. El Ministerio de Salud ecuatoriano también ofreció protección al personal de salud que hace frente al brote de este coronavirus y también agrega que despachará desde la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por los contagios del coronavirus. Y en Puerto Rico el gobierno presentó un plan de ayudas de casi $1.000 millones. Todo esto a propósito de la emergencia ocasionada por el coronavirus. De acuerdo con el portal local puertorriqueño 5 Millas, las medidas contemplan aplazar el pago de contribuciones hasta el 15 de julio. También se suspenden durante 2 meses el cobro del impuesto sobre ventas y uso, así como el pago de cheques por $500 para empleados por cuenta propia y $1.500 para las pequeñas y medianas empresas. Igualmente, el plan suma bonos para el personal de salud y seguridad y una moratoria de 2 días en el pago de las hipotecas, préstamos y tarjetas. Estas son algunas de las medidas presentadas por el gobierno para ayudar a las familias y empresas a hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la cuarentena por el coronavirus. El medio local agrega que en el 8º día de cuarentena en la isla, la mayoría de empleados se encuentra trabajando desde sus casas, mientras que las escuelas, universidades se mantienen con clases y los comercios se encuentran completamente cerrados. Y el canciller Jorge Arriaza de Venezuela valoró que la Unión Europea esté comprendiendo el daño que provocan las llamadas sanciones de Estados Unidos contra el país y también contra Irán y que anuncie su apoyo a la solicitud de financiamiento internacional que ha hecho el gobierno bolivariano al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia del coronavirus. Vamos a leer de inmediato el tuit del canciller. Dice lo siguiente: valoramos positivamente que la Unión Europea, a través de Josep Borrell, afirme que apoya las solicitudes de financiamiento al Fondo Monetario Internacional de Venezuela e Irán para enfrentar la contingencia del COVID-19. Comprenden el daño que hacen las sanciones de Estados Unidos. Tenemos más información de las redes sociales en Twitter, esta vez de la mayor de las Antillas de Cuba. Dice el tuit del primer ministro Manuel Marrero, que anunció la suspensión de las clases por un periodo de 1 mes en la educación primaria, media y superior, mientras que los círculos infantiles se mantendrán funcionando bajo un régimen de flexibilidad. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a hablar de Bolivia. No se aparte, manténgase en nuestra sintonía.
gobierno de Bolivia de facto de Yanine Áñez mantiene entre sus planes llevar adelante un plan de privatizaciones sobre las empresas estratégicas. Los argumentos sobre el gobierno golpista están girando en torno a supuestas pérdidas económicas de la administración del gobierno legítimo de Evo Morales. Vamos de inmediato a continuación a poner a disposición un trabajo de investigación que realizó al respecto la Agencia Latinoamericana Prensa Latina. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias son parte de los argumentos del gobierno de facto en Bolivia para justificar los planes de privatización de las empresas estratégicas nacionalizadas. En la lista figuran la planta de urea y amoníaco de Cochabamba, que cuenta con una inversión de $976 millones, junto a la estatal boliviana de aviación, y la empresa azucarera San Buenaventura, que fueron puestas al servicio del pueblo por el gobierno de Evo Morales y ahora están en peligro. De acuerdo al actual Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista, el complejo petroquímico es deficitario y decidió paralizarlo, aunque no precisó las presuntas pérdidas en sus 2 años de operación. Desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2018, marcó el inicio de la comercialización de urea boliviana en el mercado interno y externo, vinculado a la industrialización del gas. Pese a las supuestas pérdidas denunciadas por el gobierno de facto, la estatal YPFB obtuvo ganancias de $70 millones por las ventas de más de 200 toneladas métricas del fertilizante a clientes internos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y en el extranjero a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 2019. Dicho proyecto permitió que Bolivia pasara de ser un país importador a exportador de urea, además de duplicar su producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. Y fíjense que esta investigación también indica que la crisis económica que actualmente enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno inconstitucional de Yanine Áñez para mantenerlas y su campaña para desacreditar los logros de la administración de Evo Morales son rechazados por el movimiento al socialismo, el MAS y las organizaciones sociales. Vamos a ver de quiénes estamos hablando. El trabajo de investigación de la agencia informativa Prensa Latina devela que el partido político Movimiento al Socialismo, MAS, rechaza la actual crisis económica que enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno de Yanine Áñez para mantenerlas. En ese contexto, el diputado por el MAS, David Ramos, reafirmó en febrero pasado que con la nacionalización, el Estado ejerció de manera soberana sobre los recursos naturales. Asimismo, dijo que el actual Ejecutivo quiere demostrar que el proceso de nacionalización ha sido un fracaso, razón por la cual, según Ramos, plantean una política económica social del neoliberalismo. Por su parte, la Central Obrera Boliviana se declaró el pasado 5 de marzo en emergencia ante los despidos injustificados, la inestabilidad política y la posible privatización de las empresas estratégicas que quiere aplicar el gobierno de Áñez. La COP también expresó su rotundo rechazo al supuesto déficit de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel y de la Boliviana de Aviación. La administración de Áñez busca acabar con los logros del gobierno legítimo de Evo Morales, tales como el Decreto Supremo 28.701, Héroes del Chaco, que nacionalizó los recursos naturales a favor del pueblo boliviano y reactivó a YPFB como la entidad más importante del país. De lograr dicha acción, el Ejecutivo de Áñez podría privatizar las empresas estatales estratégicas de la nación. Recordemos que entregar las compañías del Estado boliviano al capital extranjero ha hecho mucho daño. Un estudio de una comisión mixta de investigación del proceso de privatización y capitalización de empresas estatales reveló en febrero de 2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia que la enajenación de 157 de las 212 empresas existentes de 1985 a 2005 es un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto de 2018, que alcanzó los $40.000 millones.
Y el equipo de investigación de la agencia Prensa Latina concluye que el regreso de la privatización parece inminente de la mano de un gobierno golpista. Las acciones están concentradas en la persecución política, el enriquecimiento de una minoría y la entrega de los recursos naturales nacionalizados a las grandes transnacionales. Sostienen que las pérdidas ya se contabilizan y permanecían de programas sociales y del pago de incentivos económicos a sectores vulnerables sustentados por el Decreto Supremo 28.701, denominados Héroes del Chaco, que hizo dueño al pueblo boliviano de sus riquezas, serán motivo para otra investigación de enajenación en el futuro. La población de Estados Unidos está afectada por el COVID. Este es nuestro tema al regreso de esta segunda pausa. Y en Estados Unidos, la población sin techo de California es una de las más vulnerables al coronavirus, el COVID-19, y las autoridades están luchando por evitar que se propague ese virus en esa comunidad, pues podría ser imposible de contener. Le ofrecemos los detalles a continuación. El coronavirus COVID-19 ya infectó a más de 1.400 personas en el estado de California de Estados Unidos, con una treintena de muertos, incluyendo una persona en situación de calle que pertenece a los sin techo, población que supera los 150.000 personas en California y del total, 60.000 viven en el condado de Los Ángeles. Dicha comunidad son los más vulnerables de contraer la pandemia porque viven en las calles en carpas y sin acceso a los servicios básicos como el agua, que es esencial para el lavado de manos y así prevenir infectarse con el coronavirus. La gobernación de California anunció esta semana un fondo de $150 millones para proteger a los californianos. Y 2/3 de esos fondos irán a gobiernos locales para apoyar albergues y el resto para comprar caravanas y rentar habitaciones de hotel. Sin embargo, algunas familias sin techo decidieron no esperar por el gobierno y pasaron a la acción por su cuenta, ocupando propiedades del estado que están vacantes. Georgia Berkovich, portavoz de la ONG The Midnight Mission, admitió que a medida que otras ONG e iglesias de la zona reducen sus servicios de comidas debido a las restricciones relacionadas con el virus y a las órdenes de permanecer en casa, la población sin hogar será aún más vulnerable. Y el coronavirus dejaría grandes pérdidas a la economía alemana. El Instituto de Investigación Económico de Múnich, IFO, revela que si la economía alemana se paraliza durante los 2 meses, los costes pueden oscilar entre 255.000 y 495.000 millones de euros, por lo que el PIB caería entre 7.2 y 11.2%. En cambio, con 3 meses de cierre parcial, los costes ya alcanzarían entre 354.000 y 729 millones de euros, lo que supone una pérdida de crecimiento de entre 10 y 20.6 puntos porcentuales. La IFO pronosticó que la pandemia provocaría consecuencias aún más graves que las de la crisis financiera en el ámbito laboral, con la destrucción de hasta 1.800.000 empleos de trabajadores con seguro y 1.400.000 empleos a tiempo completo, mientras que más de 6 millones de obreros podrían verse afectados por las reducciones de las jornadas. Y España descarta paralizar toda la actividad económica del país por el COVID-19. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, dijo que ha descartado la paralización total de la actividad económica no esencial que han perdido algunas autonomías como Murcia o Cataluña. Calviño agregó que es difícil entender en qué consisten dichas solicitudes cuando ya la actividad económica está suficientemente ralentizada. La responsable del Departamento de Economía ha dejado la puerta abierta a tomar más medidas que protejan a los colectivos más vulnerables, por lo que el Ejecutivo estudia la distribución de equipos de protección individual y la organización de turnos en los puestos de trabajo. Y los Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres y la Autoridad General de Aviación Civil informaron la suspensión de todos los vuelos de pasajeros a partir del próximo 25 de marzo debido al coronavirus.
La prohibición será por 2 semanas para frenar la propagación del brote en uno de los principales nidos de transporte aéreo del mundo. Según un comunicado de la aviación civil, quedarán exentos de esta suspensión los vuelos de evacuación y emergencia y de carga en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Prevención. Hasta el momento, Emiratos registró 152 casos de coronavirus y 2 muertes, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Y las acciones de Wall Street bajaron este lunes pese a la promesa de la Reserva Federal de los Estados Unidos de usar todas las herramientas a su disposición, incluida la compra de bonos, para apoyar a la economía de Estados Unidos en medio de la crisis de propagación del nuevo coronavirus. El índice Dow Jones Industrial Average, el indicador de acciones más amplio de la bolsa de Nueva York, cayó 0.8%. Mientras que el S&P 500, barómetro de las 500 principales acciones de los Estados Unidos, cayó un 0.7%. Recientemente, la Reserva Federal anunció que usará todas las herramientas a su disposición, incluida la compra de bonos para apoyar la economía, ayudar a maximizar la creación de empleos y garantizar la estabilidad de precios en medio de esta crisis. Otras bolsas del mundo también registraron caídas. En este contexto, en España, el IBEX 35 ha llegado a caer más de 4%. Asimismo, las plazas asiáticas han caído, tal es el caso de la bolsa de Shanghái, referente en China, que perdió 3.1%. Revisamos las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este lunes. La relación de WTI, $23.35 el barril y sube 17.69%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $27.23 el barril y pierde 0.65%. La cesta venezolana, 137.8 yuanes, con una baja de 51.58 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao.